Hola a todos, comenzamos un nuevo tema y en este tema vamos a hablar de la situación de Europa y de España en el siglo XVII. A este tema le hemos llamado absolutismo y barroco. Bien, pues vamos a empezar hablando de la situación internacional que vamos a ver en Europa, como hemos dicho, en ese periodo de tiempo. Bien, el siglo XVII fue un siglo marcado por la crisis política, religiosa, económica y social, eso lo vamos a ver. La mayor parte de Europa va a estar en guerra en este periodo. Y esta guerra, por un lado, va a debilitar a España y va a llevar a Francia a convertirla en el estado más poderoso del continente europeo. Por otro lado, a pesar de todo esto, va a ser una época dorada para la ciencia y para la literatura. Bien, veamos la situación internacional. Esta situación va a estar marcada principalmente por dos importantes conflictos. El primero es la Guerra de los 30 años, que va de 1618 al 48. Inicialmente fue un conflicto solo alemán entre el emperador católico, que era defensor de la unidad del Imperio Alemán, y por otro lado, ya hablamos de ello en anteriores vídeos, de los príncipes protestantes, que ellos querían la autonomía. Este conflicto se va a internacionalizar. ¿Por qué? Porque por un lado, España va a apoyar al emperador, eran familia, y por otro lado, los príncipes protestantes van a recibir ayuda del resto de países, sobre todo los que son enemigos de España, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y las Provincias Unidas. Estas Provincias Unidas son las que habíamos denominado anteriormente los Países Bajos del Norte. Bien, pues España y el emperador van a ser derrotados en una batalla en Rocroi en 1643 y a partir de esta derrota se va a llegar a la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Mediante esta paz, el emperador va a aceptar la tolerancia religiosa y España concederá la independencia a las Provincias Unidas. Otro problema va a ser la guerra entre España y Francia. Va a ser la lucha de la que hemos hablado con anterioridad, esa lucha por conseguir la hegemonía en el continente, pero aquí España va a ser finalmente derrotada y se va a firmar la Paz de los Pirineos en 1659. Debido a esta paz se va a ceder a Francia los territorios catalanes situados al norte de los Pirineos y eso va a suponer el fin de la hegemonía española en el continente. Bien, vamos a hablar ahora de los distintos sistemas de gobierno que se van a dar. Mayoritariamente vamos a hablar del absolutismo, pero ya veremos que en todos los lugares no se da este sistema. Bien, pues como hemos dicho, en el siglo XVII la mayoría de los estados europeos van a pasar de lo que llamábamos monarquías autoritarias a monarquías absolutas o absolutistas. A pesar de esto, ya lo hemos comentado, no siempre se va a dar y en algunos se va a imponer un sistema que llamaremos el parlamentarismo. Bien, hablemos primero de las monarquías absolutas. En esta el rey va a concentrar en su persona todos los poderes del Estado, ya no va a contar con la ayuda de las cortes o de los parlamentos. La base de este poder del rey se va a fundamentar en dos elementos importantes. El primero es la teoría de este origen divino del poder. El poder le viene de Dios y solo ante él debe rendir cuentas. La otra parte será una administración central potente, que de esta forma va a asegurar el control del rey sobre todo la economía y el ejército y que se cumplan sus órdenes y sus leyes en todo el reino. El ejemplo al que siempre se recurre es el del reinado de Luis XIV en Francia. Este rey, denominado el Rey Sol, va a gobernar desde 1643 hasta 1715, entramos ya en el siglo XVIII, y fue un modelo para las monarquías europeas de aquella época. Bien, pues como hemos dicho, se va a tomar como modelo, se va a intentar llegar a las monarquías absolutistas, pero por ejemplo en Inglaterra el Parlamento se va a oponer y esta oposición va a llevar a que se produzcan dos revoluciones. La primera en 1640, que terminará con la ejecución del rey Carlos I, y la segunda en 1688, que llevará a que abdique el rey que estaba reinando en aquel momento y suba al trono un nuevo rey de origen holandés llamado Guillermo de Orange. Este rey va a tener que firmar una declaración de derechos, la conocida como Bill of Rights, de 1689. Debido a esto, el rey está obligado a cumplir las leyes aprobadas por el Parlamento y el rey tiene que responder de sus actos también ante el Parlamento. Este sistema, el parlamentarismo, se va a dar también, por ejemplo, en las Provincias Unidas y en el Imperio Alemán, sobre todo después de la Guerra de los 30 años. Bien, vamos a hablar ahora de la situación en concreto de España en este siglo XVII. España va a sufrir importantes crisis, tanto políticas como económicas, y como ya sabemos va a llevarle a perder la hegemonía que tenía en el siglo anterior.
Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que son conocidos como los Austrias menores, en comparación a los Austrias mayores, que serían Carlos I y Felipe II, pues como decimos, estos reinados van a ayudar a que se produzca esta crisis. ¿Por qué? Porque fueron reyes débiles y poco preocupados en gobernar, que sí que tenían personas a su lado a las que ellos encargaban realmente el gobierno. Estas personas eran los denominados válidos. Bien, hablemos de Felipe III, que reina de 1598 a 1621, y él le da el poder al duque de Lerma. El duque de Lerma, que será su valido. Durante su reinado se van a tratar de terminar con las guerras que había heredado de su padre, de Felipe II. Algo importante, se expulsa a los moriscos en 1609, es decir, la población que se había convertido, población musulmana que se había convertido al cristianismo, eran cristianos, pero ya habíamos hablado en vídeos anteriores los problemas que se habían generado con ellos, y al final, en 1609, como decimos, son expulsados. También se gastó menos en guerra en este periodo, pero hubo grandes problemas económicos, sobre todo relacionados con el gran coste que suponía mantener la corte y las costosas fiestas que se dieron durante el reinado de Felipe III. Tenemos a Felipe IV, que va de 1621 a 1665, y él le dará el poder a su valido, al conde duque de Olivares, que es el que tenemos en la imagen. España de nuevo vuelve a participar en conflictos militares y Olivares va a intentar centralizar el poder. Y algo importante, que todos los reinos de España contribuyan de igual manera en financiar las guerras. Ante esto, como podemos ver, solo lo hacía Castilla. Y claro, eso lo hizo que se volviera muy impopular y llevó a que se produjeran levantamientos tanto en Portugal como en Cataluña. Finalmente tenemos a Carlos II, que reinó de 1665 a 1700. Y este rey era un rey que física y mentalmente era muy débil. Subió con 4 años al trono, por lo tanto su madre fue la que reinó durante parte de su reinado. Y más adelante tuvo varios validos. Otra cosa importante es que muere sin descendencia. Y eso llevó a que hubo un problema sucesorio y entrara en España una nueva casa dinástica, la Casa de Borbón, que es la que reina actualmente, y llega al poder después de la Guerra de Sucesión. Bien, vamos a hablar ahora sobre la economía en general. La economía en este periodo, cómo será tanto en Europa como hablaremos de algunos elementos propios de España. Bien, en comparación con el siglo anterior, ya lo hemos dicho, va a ser un periodo de crisis, pero no todos los territorios van a verse afectados de la misma manera. La economía siguió los principios del mercantilismo, que vamos a explicar un poco lo que es. El mercantilismo es la idea de que la riqueza de un país reside en los metales preciosos que tenga ese país. Por lo tanto, para incrementar la riqueza, por un lado, se va a defender que el Estado intervenga en la economía, que proteja la economía, se va a prohibir, por ejemplo, la salida de las materias primas a otros países y se va a gravar con impuestos los productos extranjeros. ¿Por qué? Porque al ponerle impuestos se vuelven más caros y la gente prefiere comprar productos del país a productos que vengan de fuera. Una manera de, ellos pensaban, de proteger la economía del Estado. Y también otra manera de incrementar la riqueza, lógicamente, es conquistar nuevos territorios, nuevos mercados, porque por un lado se conquistaban nuevos territorios de los que extraer materias primas, y tenemos el caso de América, y también, en España podemos hablar también ahí de América, nuevo territorio, un nuevo mercado al que venderle productos que se manufacturaban. Es decir, España, por ejemplo, los productos se hacían aquí en la península y en América estaban obligados a comprarlo. Era una manera de ampliar el mercado de la producción peninsular. Bien, respecto a la población y la agricultura, la población en general se va a estancar o va a crecer poco. Y en algunos territorios, ya veremos, descendió, como es el caso de España. Desciende debido a una migración que se produce a América, de la que ya habíamos hablado en vídeos anteriores, la expulsión que hemos comentado de los moriscos, que supuso que una parte importante de la población, sobre todo que vivía en el campo, agricultores, son expulsados, y también las enfermedades, se producen pestes y epidemias. Y también, ya lo hemos dicho, en un periodo de guerra, pues las guerras y las rebeliones lógicamente afectarán a la población. También fue una época de malas cosechas, afectó a la agricultura debido a descenso de la mano de obra, estamos hablando de esto. También se va a producir por temas climáticos sequías e inundaciones, y eso va a generar que hubiera poca comida. Esto afectó a que se produjeran hambrunas, que afectó a la salud e hizo que descendiera aún más la población. Y vemos cómo están relacionadas una cosa con la otra. Respecto a la industria, pues en general se va a desarrollar poco. En España en concreto, las riquezas de América, ya hablamos de ello, no van a invertirse en mejorar la industria ni la artesanía, y se va a producir un atraso técnico respecto al resto de Europa.
Eso va a hacer que los productos sean de peor calidad y se prefiere en muchos casos comprar productos extranjeros, lo que va a afectar lógicamente a la industria. Y si a eso le sumamos que el mercado interno también va a caer porque hay menos población que compre esos productos, pues vemos que será una época bastante problemática para la artesanía y para la industria. Respecto al comercio, bien, pues en España el comercio con América va a decaer debido a dos elementos. Uno de ellos serán los ataques de los piratas, que atacarán los barcos que van y que vienen de América, sobre todo cuando vienen cargados de materias primas y de metales preciosos. Y también se va a extender el contrabando y el comercio ilegal con otros países. Es decir, en teoría América solo podía comerciar con España al precio que fijaba España, por lo tanto otros países aprovecharán para venderles productos más baratos y así se inicia este fenómeno del contrabando y del comercio ilegal. Como decimos, el ataque de los piratas va a hacer que se reduzca la llegada de metales preciosos y eso será un problema para la economía española. Bien, hablemos ahora de la sociedad en este periodo. Bien, hablemos en primer lugar de los grupos privilegiados que van a seguir con la tónica que ya vimos en el siglo anterior. Seguirán la misma tendencia. Por un lado, van a continuar perdiendo poder respecto al rey, pero lógicamente mantendrán sus privilegios. Se van a ver, eso sí, afectados por la crisis en el campo, ya que la mayor parte de su riqueza estaba allí, estaba en el campo. Esa crisis, esa bajada en la producción, pues también afectará que se exigirá más al campesinado. Y en España, eso sí, va a aumentar el número de nobles, ya que los reyes, para conseguir más dinero, lo que van a hacer es crear y vender títulos, que ya veremos quién compra esos títulos. Bien, los grupos no privilegiados, pues el campesinado con todo este tema de la crisis en el campo, lógicamente, pues va a empeorar su situación debido a eso y a las guerras. La burguesía comercial en Europa va a ser numerosa y va a incrementar su riqueza, pero en España la burguesía, ya hablamos de ello en vídeos anteriores, era escasa y invirtió su riqueza no en mejorar la artesanía, ni la industria, ni el comercio, sino en comprar tierras y en comprar títulos nobiliarios. Ellos serán los que compren los títulos que hemos dicho que generará los reyes en este periodo. ¿Por qué? Porque quieren parecerse a la nobleza, así que van a comprar tierras como ellos hacían y van a comprar títulos. Los grupos urbanos, pues la situación de crisis de la artesanía hará que empeoren su situación y las ciudades se van a llenar de pobres y de mendigos. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo dedicado a la unidad que hemos llamado absolutismo y barroco. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.